Aquí comienza Naturaleza Somos. La columna de Ecología y Ambiente. Bienvenidos, bienvenidas, bienvenides a otra nueva edición de Naturaleza Somos, la columna de Ecología y Ambiente, en el Viejo de Arriba, aquí en la radio comunitaria radioactiva del colectivo cultural de Ingeniero Maschwitz, El Bondi. Pablo Varela quien les habla, y hoy tenemos una gran cantidad de material muy interesante para compartir, así que vamos ya mismo al contenido de la columna. Ya hace varios programas habíamos traído aquí a Naturaleza Somos el libro de Antonio Elio Brailovsky y Dina Fogelman, Memoria Verde, Historia Ecológica, Historia Ambiental de la Argentina, un texto realmente de referencia, utilizado muchísimo en las escuelas, utilizado como material para educación ambiental. Realmente un material muy recomendable, una obra única en su tema, y que realmente es recomendable para tenerla en la biblioteca propia, como material de consulta. Narra toda la historia ecológica desde los tiempos coloniales, desde la época de la conquista por parte de los europeos, de la región que hoy correspondiente a nuestro país, hasta la década del 90, en donde fue editado el libro. Y es muy muy interesante realmente cómo ver cómo la historia otorga los elementos fundamentales, brinda los elementos fundamentales para poder analizar la realidad actual. Cómo sin mirar la historia es imposible entender los conflictos, los problemas ambientales de hoy, o cualquier tipo de problema, no solamente los ambientales, ¿no? Pero la historia ecológica, la historia ambiental sirve para poder interpretar los problemas actuales a la luz de esa historia y bueno, evaluar las cosas que no, si se están repitiendo soluciones que no funcionaron, si se están aplicando criterios que han demostrado ser erróneos o realmente se ha hecho un aprendizaje de las experiencias previas. Así que con esa idea es que hemos traído hoy un capítulo, un fragmento de un capítulo, el capítulo 4 de Memoria Verde de Brailovsky y Fogelman, que habla sobre la historia de la contaminación en el riachuelo. Este libro está en el formato de audiolibros, de ahí lo hemos obtenido para compartir con ustedes hoy, en la página de la organización Eco House, a quien le agradecemos este valiosísimo recurso que ha puesto en forma libre, accesible a todo el público, y que es muy recomendable realmente acudir y visitar este recurso online que tiene esta organización. Así que bueno, escuchamos Memoria Verde de Brailovsky y Fogelman, La muerte del riachuelo. La contaminación y la primera muerte del riachuelo. Las sucesivas prohibiciones de las descargas contaminantes muestran su escasa efectividad. Por decreto del 10 de febrero de 1860 se prohíbe que se arrojen al riachuelo los desperdicios de la faena de los saladeros por la necesidad urgente de disminuir la putrefacción de sus aguas.
Y, como no pasó nada, en 1868, a impulsos de la epidemia de cólera, el gobernador Alsina ordena a los saladeros destruir los residuos en otra forma que no fuera arrojarlos al riachuelo y mantener las instalaciones en perfecto estado de higiene. También les prohibía efectuar la faena de ganado en ese lugar. Como suele suceder, se movieron intereses y Alsina tuvo que reconsiderar su prohibición. A menos de 2 meses vuelve a autorizar las faenas de los saladeros con una serie de condiciones: que los saladeristas quemaran diariamente los residuos sólidos, que los residuos que se conservaran para usarlos como combustible debían ser regados con alquitrán y que sólo se podían tirar al riachuelo los residuos líquidos, el agua de cola, el suero de la sangre y la salmuera. Para ver el caso que le hicieron a tan cuidadosa reglamentación, basta con leer los diarios de la época. Por ejemplo, La Nación Argentina denunció: el olor inmundo esparcido el domingo a la noche por toda la ciudad ha venido a recordarnos que los saladeros del riachuelo continúan con autorización del gobierno sus pestíferas faenas y a delatarnos la contravención de los saladeristas a las disposiciones superiores que les prohíben arrojar las aguas de cola sin desinfectarlas previamente. En 1869, Armaignac describe un paseo hasta Barracas. El trayecto entre Buenos Aires y Barracas no ofrecía en aquel entonces nada de interesante. El paisaje era bastante monótono, pues solo se encontraban campos incultos, ranchos de chorizo o de adobe con techos de paja. Pronto llegamos a un pueblo de calles fangosas, bordeadas de casitas mal construidas y muy mal ventiladas. Tropezábamos de vez en cuando con algunos espantosos negocios decorados pomposamente con el nombre de hotel o de café. Allí veíamos hombres semidesnudos, cubiertos de sangre y hablando en vasco. Un olor a veces a cuerno quemado, otras a restos de animales putrefactos, impregnaba nuestra pituitaria. El aire estaba plagado de moscas inmundas que nos cubrían la ropa, el rostro, las manos, y no podíamos abrir la boca sin poner los dedos delante, por temor de tragar algunos de esos atroces insectos. En todas partes se veían charcos y arroyos de sangre, y los restos de animales ofrecían abundante alimento a los habitantes del aire de los que acabo de hablar. Cientos de hombres ensangrentados, con los pantalones arremangados hasta medio muslo, se movían en medio de esa horrible carnicería o pisoteaban montículos de carne sangrienta. A pesar de que la mayor parte de los residuos de esos establecimientos se emplearan ya fuese para la industria o para el alumbrado, siempre quedaba gran cantidad de desperdicios inutilizables, y no sabiendo qué hacer con ellos, se los arrojaba todos los días a un arroyo de poca anchura y poca profundidad llamado Riachuelo, que va a desembocar casi a las puertas de Buenos Aires. De resultas de tales operaciones, las aguas del arroyo, sujetas al flujo y reflujo, tenían en suspensión gran cantidad de materias orgánicas animales que se iban depositando poco a poco en su fonda hasta formar bancos de varios metros de espesor, incesantemente removidos por la corriente y por los barcos. A comienzos de 1871, en plena epidemia de fiebre amarilla, el diario La Nación publica la siguiente descripción del riachuelo. El lecho del riachuelo es una inmensa capa de materias en putrefacción. Su corriente no tiene ni el color del agua. Unas veces sangrienta, otras verde y espesa, parece un torrente de pus que escapa a raudales de la herida abierta en el seno gangrenado de la tierra. Un foco tal de infección puede ser causa de todos los flagelos del cólera y la fiebre. ¿Hasta cuándo inspiraremos el aliento y beberemos la podredumbre de ese gran cadáver tendido a espaldas de nuestra ciudad? Además de su fuerza testimonial, este texto nos permite reconstruir con un grado razonable de precisión los mecanismos ecológicos que llevaron a la muerte del riachuelo. En primer lugar, la descripción corresponde sin ninguna duda a un río eutroficado,
es decir, un río que ha recibido un exceso de aportes de sustancias químicas no necesariamente tóxicas, pero que es incapaz de asimilarlas totalmente sin alterar la calidad del agua. Cuando el agua tiene mal olor, significa que la cantidad de oxígeno disuelto en ella ha disminuido por debajo de los niveles que permiten la vida de los organismos animales y vegetales que lo poblaban, los que han sido reemplazados por organismos anaerobios. En este caso, se trata de la fermentación anaerobia capaz de producirse en ausencia de oxígeno de los barros de fondo, formados por la descomposición de algas y la materia orgánica arrojada como efluente a las aguas. Todos los testimonios de la época son coincidentes en el sentido de que la cantidad de materia orgánica arrojada al riachuelo fue más allá de la capacidad ecológica del río para depurar esos efluentes. También Juan Bautista Alberdi manifestó que convertido en fango podrido forma un foco permanente de infección y peste. Agreguemos que los afluentes del riachuelo también llegaban muy contaminados. Por ejemplo, el Sildañez, que atravesaba el matadero, recibía el nombre de Arroyo de la Sangre, lo que da una idea muy gráfica del estado en el que se encontraba. Otra de las fuentes de contaminación del riachuelo fue la quema de residuos. El ferrocarril oeste tenía un ramal llamado el Ferrocarril de las Basuras que bajaba por Loria y Oruro hasta la quema que quedaba junto al riachuelo. Esta proximidad significa que cada lluvia arrastraba materiales en descomposición y cenizas al riachuelo. Hemos olvidado lo que puede llegar a ser la quema de basuras de una gran ciudad, por lo cual nos parece conveniente transcribir un informe municipal de 1904 que la describe. Respecto de las condiciones actuales de la quema, debemos insistir sobre la urgente necesidad de suprimir esa montaña de más de 1 kilómetro de extensión de materias putrescibles formadas en lugar del vaciadero de basuras desde el año 1871 hasta la fecha. El campo destinado a la quema abarca muchas hectáreas. Está sembrado de lomas y montículos que alcanzan 10 y 12 metros de altura sobre el nivel del suelo. Su aspecto es singular y repugnante. El humo oscurece el horizonte y emanaciones pestilenciales de toda clase impregnan la atmósfera densa y húmeda. El suelo, impregnado de agua y residuos orgánicos, se hunde bajo el pie y con frecuencia se ve escapar por sus grietas humo y vapores originados por la fermentación pútrida del terreno. Centenares de hombres, mujeres y niños de aspecto miserable revuelven los montones para separar las materias explotables. Esta operación, que facilita la descomposición y fermentación de las materias orgánicas, cuyas emanaciones respiran no solo los que revuelven la basura, sino todo el personal de limpieza, alcanza a infectar el aire hasta muchas cuadras de distancia. Esta descripción nos permite entender la enorme incidencia de los basurales en la contaminación del agua, tanto superficial como subterránea. Agreguemos que siempre se eligen como basurales los terrenos que no tienen otros usos más rentables. Casi siempre son tierras bajas, próximas a ríos y arroyos que terminan afectados por los líquidos desprendidos. Pero veamos ahora el fenómeno desde el punto de vista del riachuelo. La primera consecuencia sobre el ecosistema fue, sin duda, la mortandad de peces provocada por los compuestos de arsénico utilizados por las curtiembres. Algo similar ocurriría con la sosa y la potasa cáustica, empleadas por las jamonerías cuyas descargas afectarían a los peces, al principio en la zona inmediata al vertido de los efluentes y posteriormente esa zona se iría extendiendo. Sin embargo, los peores efectos no parecen haber provenido del envenenamiento, sino de la asfixia causada por la desaparición del oxígeno disuelto, consumido durante el proceso natural de descomposición bacteriana de los desechos orgánicos que recibía el pequeño curso de agua. Los peces sienten la falta de oxígeno y emigran o mueren. La sienten en forma diferencial. Los primeros afectados son los carnívoros, como el dientudo o la tararira, que por su mayor movilidad tienen requerimientos más altos de oxígeno.
Le siguen los herbívoros, cuyos ritmos vitales más lentos les permiten sobrevivir en condiciones un poco peores. Quedan los animales menos exigentes en oxígeno. Los peces de fondo, tales como el sábalo, los crustáceos, como el camarón de río, moluscos, mejillones, algunas especies de gusanos, en un ambiente ya altamente deteriorado. Poco queda ya del barro de fondo, sepultado por acumulaciones de residuos orgánicos, y el agua tiene un color verde claro, salvo en los puntos de descarga industrial. En este momento, el tenor de oxígeno baja un poco más, y estamos hacia 1870, y comienzan a morir las algas verdes. Las reemplazan las algas llamadas azules, que no son en realidad azules, sino de un color verde oscuro y pueden observarse en las correderas del borde de veredas. Estas algas suelen tener un crecimiento explosivo en presencia de fósforo, común en efluentes orgánicos. Proliferan con tenores muy bajos de oxígeno y dan la apariencia de agua verde y espesa que describe la cita inicial del diario La Nación. Su descomposición termina con el poco oxígeno que le quedaba al riachuelo. Con ellas mueren peces, crustáceos, bacterias aerobias y demás organismos preexistentes. Quedan dueñas del ambiente las bacterias anaerobias, organismos capaces de vivir sin oxígeno, las que comienzan a producir metano y ácido sulhídrico. El riachuelo adquiere así el olor característico de la putrefacción. La contaminación del riachuelo generó preocupación solo en la época de la fiebre amarilla. De ese año es la protesta de la Nación y su reclamo por sanear el riachuelo. En el mismo año se autoriza por otra ley al gobierno provincial a hacer los gastos necesarios en las obras de canalización y limpieza del riachuelo. De esa época es el argumento de Alberdi, quien afirma que el problema de la contaminación no se soluciona mientras el puerto esté en Buenos Aires. Alberdi recomienda la remoción de su causa inmediata, el puerto, que debe ser llevado a otra parte. Así, la justicia misma le pone a Buenos Aires este dilema de bandidos: ¿la bolsa o la vida? Si Buenos Aires quiere vivir, debe ir con el puerto y la aduana a otra parte, los mataderos, los saladeros, las barracas, las inmigraciones sucias, las pestes y las comitivas de la muerte fastuosa. Pero después de haberse muerto, el riachuelo resucitó por un breve tiempo. Esta resurrección tiene que ver con el pánico general provocado por la epidemia de fiebre amarilla de 1871. La opinión pública responsabilizó de esta epidemia a la contaminación provocada por los saladeros y al ambiente insalubre que estos habían creado en las inmediaciones del riachuelo, aunque, como vimos, las causas eran otras. En realidad, el riachuelo era inocente de la epidemia, pero sus desbordes no lo fueron. En efecto, el agente transmisor, el mosquito, proliferó espectacularmente en los charcos costeros que dejaba el riachuelo después de una lluvia torrencial. Inocentes o culpables, los saladeros eran, de forma unánime, odiados por la población porteña, por lo cual el Congreso de la Provincia de Buenos Aires termina por sancionar el 6 de septiembre de 1871 una ley que establece que quedan absolutamente prohibidas las faenas de los saladeros y graserías ubicados en el municipio de la ciudad y sobre el río de Barracas y sus inmediaciones. Terminaron yéndose al pueblo de Atalaya, donde fueron decayendo, arruinados por el fin de la esclavitud y el comienzo del frigorífico hasta desaparecer hacia 1904. El afán de descontaminación lo siguió hasta allí. Por ejemplo, la Ley 430 autoriza a Miguel Puyari a introducir sin pagar derechos aduaneros máquinas y elementos químicos para la desinfección de saladeros de la provincia de Buenos Aires. Y aquí nos interesa el debate que se produjo en la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires el 7 de agosto de 1871. Allí se enfrentaron dos proyectos sobre los saladeros, uno de sanear sus efluentes y el otro de erradicar los establecimientos. El tono del debate es sorprendentemente actual. El proyecto de sanear incluye la posibilidad de arrojar al mar, es decir, al Río de la Plata, los residuos líquidos o usarlos para fabricar abonos artificiales. Existía una propuesta del ingeniero Bateman de construir un emisario, es decir,
un caño largo que enviara los contaminantes río adentro. Marcó del Pont sostuvo que ningún derecho puede haber para corromper ni el suelo, ni el agua, ni el aire. Por su parte, Elizalde dijo que el riachuelo como vía pública, como todo lo que es de uso común, no es de los saladeros, es de todos. Ellos, para explotar su industria, no tienen derecho a envenenar el agua. En cambio, Montes de Oca refiere el problema al contexto ambiental de la ciudad. Dice, no nos olvidemos de que muy cerca de Buenos Aires hay terrenos de anegación, que hay quintales de basura que no se han tocado, que hay corrientes subterráneas en Buenos Aires de líquidos en putrefacción, que es positiva la comunicación entre los pozos y las letrinas de la ciudad, que esta ciudad no tiene desagüe de ninguna clase, que no hay anchas calles, que no hay plazas. Tenemos en Buenos Aires infinitas causas de producir enfermedades, epidémicas o no. En última instancia, por más que la depuración fuera técnicamente viable, nadie creyó que los saladeros llegaran a ponerla en práctica, de modo que votaron su erradicación. Unos años más tarde, se discute si corresponde indemnizarlos, habida cuenta de que habían llegado al riachuelo por una invitación oficial. En el debate, Lucio López defiende a las industrias contaminantes y dice: en Manchester y otras ciudades hay un gran número de fábricas más insalubres que los saladeros y que, sin embargo, están establecidas en el centro de la ciudad, sin causar perjuicio a la salud. Por un breve período, el riachuelo vuelve a ser un hermoso paisaje. Armagnac, el mismo francés que regresó asqueado del riachuelo unos años atrás, nos describe el aspecto de Barracas hacia 1880. Dice: campos incultos se han transformado de pronto en magníficas quintas e inmensas plantaciones de eucaliptus cubrieron de vegetación esas llanuras antes áridas y quemadas por el sol. Gracias a los tramways y al módico precio de sus boletos, las comunicaciones se han vuelto sumamente fáciles. Los bonitos pueblos de Flores, Belgrano y Barracas ofrecen deliciosos lugares de veraneo a las familias pudientes de la capital que van allí a aprovechar el descanso y los encantos del campo, sin descuidar por eso sus negocios y obligaciones. Magníficas quintas han sustituido a las barracas de zinc que antaño servían de almacenes o depósitos de carne salada o de cueros. Casas elegantes y confortables se levantan en lugar de las chozas donde se refugiaban los numerosos obreros ocupados en esas inmensas carnicerías. En este idílico lugar, el Buenos Aires Rowing Club organiza regatas a partir de 1873. Las mismas duran hasta 1905, momento en que el estado del agua hace mudar esta institución hasta el Tigre. Queda el más popular Club de Regatas de Avellaneda, cuyos miembros continuarán aventurándose por las aguas de tinta china. Por unos pocos años, la costa del riachuelo es un lugar de uso recreativo, no solamente de los ricos, como dice Armagnac, sino de todas las clases sociales. Pero cuando pasa el pánico provocado por la epidemia, parece que todos se olvidan del estado de las aguas del riachuelo y solo se interesan por su función portuaria. Por Ley 820 se ordena su canalización. Nosotros agregaremos que la canalización del riachuelo había sido ordenada varias veces con anterioridad, la primera de las cuales fue el 24 de enero de 1811, pero esta vez hubo fondos para hacerlo. Por Ley 960 se otorgan créditos presupuestarios. La canalización implica simultáneamente un intento de mejorar sus condiciones ambientales y su navegabilidad. En efecto, un curso de agua recto tiene una mayor velocidad que uno sinuoso, lo que permite mayor oxigenación de sus aguas. Al mismo tiempo, se pensó que la rectificación ayudaría a la salubridad de las orillas, al disminuir los riesgos de inundaciones. De hecho, ocurrió al revés, ya que se estrangularon los meandros que permitían el desagüe del bañado de Flores, el que empeoró sus desbordes. Comienza entonces una afiebrada secuencia de obras, traspasos de incumbencias y discusión de fondos para ampliaciones, en la cual se pierde completamente el aspecto ambiental de las obras para centrarse exclusivamente en los usos portuarios del riachuelo.
La historia de la contaminación vuelve a repetirse en términos muy similares a los que hemos descrito. El puerto actúa como elemento de atracción de industrias, las que vuelcan sus efluentes sin ningún control. Por otra parte, la extensión de los servicios cloacales, de la que hemos hablado anteriormente, representó arrojar una mayor masa de desechos a los cursos de agua. La primera forma de contaminación volvió a ser orgánica. Se instalaron frigoríficos cuyos desechos, unidos a los del matadero que traía el Sildáñez y a los de la quema de basuras, volvieron a pudrir el agua del riachuelo. Detrás vino la contaminación inorgánica, iniciada por los efluentes de las tintorerías industriales y las fábricas metalúrgicas. Al haber una mayor proporción de contaminación inorgánica, es probable que el proceso haya tenido sus diferencias con la primera de sus muertes. En la segunda muerte del riachuelo, el envenenamiento jugó un papel quizás tan importante como la asfixia en su muerte anterior. Más tarde, el petróleo terminó por pintarlo todo de negro. Hay un último intento de salvarlo, hecho esta vez durante la presidencia de Irigoyen. Se trata de la sencilla y eficaz idea de reemplazarlo en sus funciones por una cloaca artificial. El propio Irigoyen nos cuenta, entusiasta, que el saneamiento del riachuelo ha merecido especial atención, disponiéndose la continuación de los trabajos para la construcción del conducto de desagüe de los establecimientos industriales de Avellaneda, obra que deberá complementarse en adelante con el saneamiento de dicha ciudad. Las aguas del riachuelo han mejorado notablemente con las medidas adoptadas y han de alcanzar el estado higiénico deseable una vez que se habilite el nuevo conducto en construcción y las demás obras proyectadas. Estos sucesivos fracasos muestran que el tema ambiental no tiene solución a partir de medidas aisladas, sino que requiere un abordaje global del problema. Nos contaban ahí Antonio Brailovsky y Ina Fogelman sobre la historia de la contaminación del riachuelo, de cómo también nos contaban cómo se plantearon diversas soluciones a lo largo de la historia, que la única solución que realmente funcionó fue la erradicación de las industrias contaminantes que se encontraban a la vera del riachuelo, que duró unas pocas décadas, por razones más circunstanciales que por voluntad regulatoria. Y bueno, también nos cuenta algo muy interesante, que es cómo se han planteado históricamente soluciones a las cuales se acude una y otra vez, como por ejemplo la idea de que con la rectificación de los ríos de llanura se va a mejorar su calidad ambiental, y lo que se ha observado tanto en el caso del riachuelo, más recientemente con el caso del río Reconquista, es que lejos de mejorar esa calidad ambiental, las rectificaciones de los cursos de llanura terminan agravando todos los problemas, tanto los problemas de calidad ambiental como los de inundaciones, como bien explicaban ahí los testimonios de la época, en el caso del riachuelo. Es interesante plantear esto porque, bueno, en este momento se encuentran en curso las obras de rectificación del río Luján, del curso medio del río Luján, basado en los mismos criterios que ya han demostrado su ineficacia histórica una y otra vez, obras que están siendo muy cuestionadas tanto por organizaciones socioambientales como por muchos científicos y científicas que consideran, en base a la experiencia histórica y también en base al conocimiento amplio que existe sobre la dinámica de estos ríos de llanura, que la solución no pasa por esas rectificaciones, sino justamente por conservar los desagües naturales, por conservar la forma de los meandros de los ríos, los ecosistemas de humedales que los rodean, y bueno, y no con obras hidráulicas que además de ser extremadamente costosas para el erario público, es decir, para los bolsillos de todos, cada uno y cada una de nosotros y nosotras, también implican contraer y aumentar el volumen de la deuda externa para estas obras que, además de ineficaces, terminan siendo contraproducentes. Así que bueno, es una buena oportunidad para reflexionar sobre estas obras de rectificación del río Luján. Crece desde el pie. Experiencias y luchas desde los territorios. Crece desde el pie, musiquita, crece desde el pie. Un
1, 2 y 3, derechita crece desde el pie. Crece la pared, por hiladas crece la pared. Crece desde el pie, amurallada, crece desde el pie. Sección Crece desde el pie, hoy con la experiencia de la Mesa Socioambiental de Misiones, contando su larga lucha, primero contra las megarepresas, contra el uso de agrotóxicos en la actividad agrícola de Misiones, contra la deforestación y más recientemente, en la actualidad, contra los intentos de valorización e incorporación del patrimonio natural de la provincia de Misiones a los mecanismos de las finanzas verdes. La entrevista es a Eduardo Luján, realmente es larga, pero muy valiosa, muy interesante todo lo que cuenta Eduardo, así que los invito y las invito a escucharla con muchísima atención. Estamos en comunicación con Eduardo Luján de la Mesa Socioambiental Misionera. ¿Qué tal, Eduardo? ¿Cómo te va? ¿Qué tal? Buenas tardes. Bien, gracias, un gusto. Bueno, igualmente, gracias por atendernos. Y bueno, la primera pregunta que te quería hacer, porque nosotros en este espacio llevamos adelante una serie de entrevistas a referentes de diferentes asambleas socioambientales de las provincias y de la Argentina en general. Y bueno, y hace unas semanas entrevistábamos a la gente de Esquel, no a la mina. La presentábamos quizás como la protagonista del primer plebiscito socioambiental de Argentina, pero ahora después nos damos cuenta que no, que los primeros plebiscitos fueron en la provincia de Misiones. Contanos un poco cómo fue el inicio de esa movida ahí en la provincia de Misiones. Sí, esto fue consecuencia justamente de una movilización que se genera cuando se anuncia la construcción de la represa de Corpus Christi. La particularidad de este emprendimiento es que es a la cola del lago de la represa Yacyretá, o sea, era aumentar o incrementar la superficie inundada de un gigantesco lago que nos ha dejado Yacyretá acá en la zona, ¿no? Uh-huh. Eran muy recientes los impactos, recién la gente empezaba a tomar conciencia de los graves inconveniente que nos estaba generando Yacyretá, y surge este nuevo proyecto. Entonces se comienza la ciudadanía a movilizar fuertemente, llegando a una instancia de exigir un plebiscito, que en esa época, por suerte, la justicia dio lugar al pedido de ciudadanos y ciudadanas que pedían justamente que se haga una consulta. Y la justicia, luego de algunos trámites, idas y vueltas, pero logramos que se lleve adelante este plebiscito, donde casi el 90% de la ciudadanía dijo que no quería más emprendimientos de esas características en la zona, ¿no? Y sí, fue histórico, fue realmente un hecho muy significativo por la posibilidad de participación de la gente, y sobre todo que sea vinculante, ¿no? Claro. ¿Y recuerdan más o menos cuánta gente participó en relación a lo que sería el total de la población de la provincia, un porcentaje aproximado? Aproximado fue entre el 65 y el 70% del padrón electoral. Muy alta. Tuvo muy alta, sí, Uh-huh. Tuvo una participación muy alta, pero fundamentalmente porque se le dio el carácter de vinculante, ¿no? Claro. Entonces eso realmente alentó a que la población se movilizara para ir a votar. Y también le dio mucha fuerza al resultado, el ser vinculante y esa altísima participación, una irreversibilidad casi uno diría, ¿no? Sí, totalmente. Eso fue lo más significativo, digamos, hasta el punto que luego quedó plasmado el resultado en una ley provincial uh-huh. que prohíbe la construcción de corpus a lo largo del río Paraná. ¿Y cuáles eran las razones principales que hicieron que la gran mayoría de la ciudadanía se opusiera a este proyecto? El impacto más grande lo habíamos sufrido en la ciudad de Posadas y en la ciudad de Encarnación del lado paraguayo, y fue fundamentalmente el impacto social, la erradicación de miles y miles de familias de la zona ribereña,
donde gente que era así, es decir, durante muchas generaciones había vivido del río, y en el río, y de repente, bueno, tuvieron no solo que cambiar sus actividades, sino que perdieron sus lugares habituales, sus redes sociales, sus fuentes de trabajo originales. Hubo casos de suicidio, gente que falleció de tristeza, como comúnmente se decía, pero bueno, Claro. era así, de situaciones realmente muy complicadas, en estados de ánimos que derivaron en que esa gente tuviese pérdidas de defensa y se enfermaran y fallecieran por causas que a veces no eran muy bien explicables, ¿no? Claro. Y a eso se sumó la transformación del microclima, se sumó la aparición de vectores transmisores de enfermedades que si bien existían nunca fueron pandémicas, como el caso de la fiebre amarilla o el dengue fundamentalmente. Aparecieron enfermedades como la leishmaniasis, transmitida también por un mosquito que, o sea, prácticamente un 40% de la población de mascotas caninas tuvieron que ser sacrificados. Cuando comenzó esta enfermedad no se conocían muchos medicamentos. Hubo casos también que se transmitieron a personas, a seres humanos, con leishmaniasis visceral, que fue muy grave, falleció gente como consecuencia de esto. En fin, lo que tanto se decía cuando se plantea el no a las represas, se empezó a ver que era real, ¿no? Lo que pasa que Yacyretá tuvo el inconveniente que en la época que se construyó prácticamente no se discutía nada, ¿no? Claro. Épocas del 70, 80. Claro. Teníamos. Se sabía mucho menos de los impactos de estas mega represas y además, bueno, era un momento donde tampoco se abría mucho la discusión pública, ¿no? Nada, Claro. prácticamente nada, ¿no? Y Y aparte, bueno, la movilización venía justamente por algunas otras cuestiones muy fuertes, como el tema de las cuestiones rurales. Acá en la zona el movimiento agrario siempre tuvo mucha fuerza y en esa época eran perseguidos, había muy poca participación de militancia, no solo claro, en lo ambiental, sino en lo social, ¿no? Claro. Y bueno, y este no fue el fin, entiendo, de los proyectos de grandes represas en Misiones, sino que posteriormente con el tiempo vino otro proyecto, el de Garabí, ¿no? ¿Cómo siguió adelante esa oposición ciudadana con ese proyecto? Yo creo que el gran resultado del plebiscito por Corpus entendió la ciudadanía que realmente tenía poder de resolución, que no era una cuestión de imponernos las condiciones y las obras y nosotros tener que callarnos la boca. Fue casi instantáneo. Cuando se anunció en el 2010 la construcción, era un proyecto que ya venía también desde hace mucho tiempo, que era, primero era Garabí, en un solo corte, en la localidad de Garrucho, en la provincia de Corrientes, pero a nada, 5 kilómetros de la frontera con Misiones. O sea, se hacía en Corrientes, pero el lago iba a estar sobre la provincia de Misiones y parte de Brasil. Luego, como era demasiado grande la región a inundar, se decidió un proyecto de 2 cierres, uno en Garabí, en Garrucho, y uno en Panambí, una localidad misionera, que está más o menos a unos 200 kilómetros de Posada. Y bueno, eso generó toda una reacción, una movilización nuevamente de los movimientos. Logramos organizamos fuertemente detrás de lo que le llamamos la Mesa Provincial del No a la Represa, donde nos reunimos más de 40 organizaciones, entre organizaciones sociales, ambientales, religiosas, gremiales, ATE, CTA tuvieron mucho protagonismo, diversos movimientos católicos. Acá hay varios cleros que funcionan en la provincia y como consecuencia de las corrientes migratorias, y todos aportaron lo suyo para una campaña rotunda, ¿no? Claro. Que
significó un esfuerzo muy grande, hicimos varias marchas, hicimos una marcha de una semana durante 115 kilómetros, justamente de Banambía a Posada, donde participaron miles y miles de ciudadanos. Conseguimos en esa época que se establezca como ley la obligatoriedad de hacer un plebiscito, una ley provincial. Ajá. Claro, porque en la modificación de la Constitución Nacional, cuando se establece que las obras que puedan generar algún tipo de impacto ambiental en las provincias, potestad de las provincias resolverlo, Claro, muchas provincias no tienen resueltos los mecanismos, claro. ¿no? Entonces nosotros, con mucho esfuerzo, con algunos diputados que en esa época colaboraron bastante, logramos que tengamos hoy una ley que diga que no se puede avanzar con este tipo de obras si no se plebiscita, ¿no? La ley es general para los proyectos, digamos, que estarían incluidos en lo que se requiere estudio de impacto ambiental, según el artículo 41 de la Constitución, digamos. Exacto. Toda sí, el obra, artículo que dice claro. Claro. Eso creo que es la única provincia que debe haber implementado una ley en donde establezca la obligatoriedad de las audiencias públicas y de los plebiscitos, ¿no? Perdón, no Sobre todo audiencias, el sino plebiscito plebiscitos. porque, Sí. claro, pues las audiencias sí están Sí, establecidas. en algunas provincias, y no en todas. Sí. Exactamente. Pero el plebiscito creo que no, creo que es el único, por lo menos referido a este tema, ¿no? Sí, sí. Y tiene antecedente porque también hubo allá por el 2010 una consulta popular o un plebiscito por el intento de reelección indefinida de nuestro entonces gobernador. Ajá. Ahí también hubo una consulta y hubo una amplísima participación de la ciudadanía que se había asignado ese proyecto. Claro. O sea, hay ya una práctica y una historia de consultas donde la ciudadanía ha podido resolver. Perfecto. Y en este caso nos acompañó muchísimo, hasta el punto que hicimos, como no se cumplía la ley de plebiscito, Ajá. entonces lo que hicimos fue nuestra propia consulta, ¿no? Ajá. Armamos un equipo donde planteamos represa sí, represa no, Garabí sí, Garabí no, y bueno, hicimos una campaña en toda la provincia, armamos nuestras propias urnas, convocamos a veedores, vinieron compañeros y compañeras de distintos lugares del país, de investigadores del CONICET, referentes de Paz y Justicia, justamente el que hoy está cumpliendo 90 años, Adolfo Pérez Esquivel. Claro. Él estuvo acompañando la consulta popular, Nora Cortiña también, y otros referentes nacionales. Había un eurodiputado de los Verdes de España, otros que mandaron adhesiones, en fin, para darle la mayor transparencia posible a esta consulta, ¿no? ¿Y cómo resultó? Y también 97% dijo que no. 120.000 votos juntamos. Impresionante. Sí, realmente fue impresionante porque eran 1.000 urnas que había que atender durante toda una semana a lo largo y ancho de la provincia. Bueno, fue todo muy emotivo, gente Claro. Llevando en carros a la colonia o a las tierras, los terrenos de los Enviá, de los hermanos Enviá Guaraní, que Claro. también participaron mucho. Muchas de estas comunidades querían participar, así que llevamos las urnas a la comunidad y votaron allí, pero fue realmente contundente. Y bueno, a eso se sumó también la participación de organizaciones de Brasil, de los movimientos anti-Barragem, y bueno, y fue justamente a través de ellos que logramos que la justicia brasilera pare este proyecto. Hace pocos meses hubo un intento de reflotarlo y la justicia volvió a rectificar el resultado, es decir, la postura de la justicia de no avanzar, de no continuar con esta obra. Claro. Fundamentalmente porque quedó comprobado que afectaría un parque nacional
que es el Parque Dos Turbos, que está enfrente de los Altos del Moconá, y una reserva también del lado argentino, que es justamente parte de ese parque, pero del lado argentino, digamos, ¿no? Claro. Claro, bueno, todo eso es indudable resultado también de la contundencia de esa consulta, ¿no? Como sí, que no hubo posibilidad tampoco de torcer eso hasta el día de hoy. Es decir, ahí quedó consolidado como una resolución administrativa del Estado provincial de Misiones la denegatoria a la obra, o quedó simplemente paralizada de hecho. No, quedó de hecho prácticamente, porque nunca se llegó a concretar el plebiscito en la provincia, entonces no hay una resolución oficial, digamos, judicialmente o legalmente, pero sí ha quedado plasmado de que la postura cada tanto, pues hace no mucho tiempo estuvimos reunidos hace un par de años con un gobernador de la provincia que nos decía que las encuestas que ellos manejan siguen siendo contundentes. Cualquier encuesta que se haga en la provincia, el 70 al 80% de la población sigue negando la posibilidad de estas obras. Perfecto. Y antes de pasar un poco a la actualidad de otras problemáticas que han surgido últimamente, te quería preguntar en tu visión cuál es la clave para que en la provincia de Misiones particularmente exista tal grado de, no solamente de conciencia sobre las cuestiones ambientales, sino también de capacidad de movilización y activismo, ¿no? Porque es indudable que todo esto es logro de esa capacidad. Sí, hay varias particularidades, ¿no? Sobre todo el sector productivo de la provincia, es una provincia que se ha caracterizado por tener siempre una población rural muy significativa, muy importante, porque las unidades productivas no hace falta que sean grandes extensiones de tierra, ¿no? Siempre se ha manejado con 3, 4 hectáreas de hierba, 2, 3 hectáreas de té, algo de pino, un par de bueyes, la huerta, tabaco, que ahora se está peleando por revertirlo porque implica el uso de agrotóxicos, y si bien se está produciendo ya en forma orgánica también, pero ahí hay una pelea todavía. Hubo movimientos muy fuertes, el BAN, el movimiento de agricultores misioneros fue un espacio de lucha muy importante, sobre todo en la época de la dictadura, de resistencia muy fuerte contra el avance de los monopolios de las industrias yerbateras, de las empresas forestales en aquella época que venían a desmontar, que después también generó todo un problema de luchas sociales, porque esas empresas forestales, una vez que saquearon la madera, abandonaron esas tierras, no pagaron más impuestos, por la mayoría no vivían acá. Y fueron ocupadas por productores, por la gente que quedó sin actividad, porque eran hacheros, eran gente que trabajaba en esa actividad, y empezaron a producir alimentos, empezaron a producir otro tipo de elementos, pero cuando se potencia el tema de la reforestación, el tema de los pinos, el tema de las pasteras, y se impone el modelo del monocultivo de pino, estos empresarios vuelven a reclamar esos espacios, y ahí se generan muchos conflictos, donde también la gente se ha ido organizando, o sea, algunas se perdieron, otras se ganaron, otras están recuperando. Hace poco justamente un grupo de gente, de trabajadores rurales, han logrado recuperar 600 hectáreas que estaban ocupadas por Alto Paraná, la pastera y aserradero que maneja prácticamente monopoliza el negocio de la madera. Y la justicia falló a favor de este reclamo porque exigían que tenían que tener espacio para producir alimentos, y son pequeños logros, ¿no? Claro. Pero hay historia de lucha, ¿no? Yo diría que son, grandes logros realmente en un contexto donde la avanzada de estos sectores a veces suena como imparable, ¿no? Y es un contraejemplo más que significativo. Y justamente antes de la pandemia habíamos inaugurado en Puerto Azara una biblioteca popular, que es emblemático porque justamente allí empezamos la lucha contra Garaví.
Los Ajá. vecinos de Azara eran una tierra, ya venían trabajando y peleando porque eran tierras fiscales que ellos querían conseguir sus títulos porque venían viviendo ahí hacía mucho tiempo, Claro. y cuando surge el proyecto de la represa, con más razón se empiezan a movilizar porque iban a perder las tierras Sí, que sí. tanto venían peleando. Claro. Bueno, como un simbolismo, hay mucha gente que ha vuelto al lugar, están produciendo orgánicamente en sus huertas con apoyo de algunas organizaciones, y entre otras cosas se estableció, se instaló ahí una biblioteca popular como, digamos, como marcando un hito de una recuperación de ese espacio, ¿no? Sí, sí, hermoso símbolo y mucho más que un símbolo Sí, realmente. Y exactamente. bueno, y yendo ahora sí al presente más inmediato y para cerrar un poquito la entrevista, se habló mucho en las últimas semanas de los proyectos, digamos, relacionados a los mercados de bonos de carbono, las finanzas verdes, en relación al patrimonio natural de Misiones, en una forma, digamos, un poco confusa para el público en general, que no se termina de entender muy bien en qué consiste esa operación. Y bueno, queremos preguntarte qué es lo que está pasando con este tema en Misiones y bueno, qué tipo de alertas se les encienden en las organizaciones. Sí, es un tema que, como vos bien decís, genera mucha incertidumbre porque no ha estado claro. Justamente una de las cosas que nosotros hicimos una movilización la semana pasada, el día 14, donde justamente le vamos al gobernador un petitorio, primero pidiendo la suspensión de estos preacuerdos que han firmado el gobierno con empresas fundamentalmente petroleras, empresas multinacionales, que invierten en la compra de bonos de carbono para luego compensar, digamos, el daño que generan en otro lugar, ¿no? Uh-huh. En este caso, en este caso en particular están muy involucradas la mayoría de las empresas que están explotando vaca muerta. Ajá. Entonces, el daño ambiental que generan en vaca muerta lo compensan con la compra de bonos que a su vez operan como mayoristas y se los pueden vender a otros empresarios que lo necesiten para tapar algún agujero por otro lado, ¿no? Claro. Así a grandes rasgos, digamos, hay cuestiones técnicas que se han estado discutiendo en los últimos encuentros por el cambio climático, es muy técnico y muy largo, pero justamente lo que estamos haciendo nosotros es exigiendo que se cumplan, por ejemplo, con todos los tratados como el de Escazú. Si no se han hecho asambleas ni explicaciones, no se le ha dado participación a las comunidades en día que viven en esa selva. Ajá. O sea, hay todo un riesgo de pérdida de soberanía muy fuerte. Entonces, todo esto ha generado mucha inquietud y tiene que ver con todo esto que veníamos charlando, ¿no? Misiones tiene una particularidad en muchas cosas, en su modelo productivo, en la forma de querer generar alimentos. Hay muchos productores que viven al lado de esos espacios de reserva. Claro. Algunos son propietarios, ¿no? Porque también se paga, si no tiene un pinar, también se puede vender como generador de carbono, pero bueno, hay una infinidad de temas que quedan pendientes y nosotros fundamentalmente nos oponemos a la mercantilización de la selva. Nosotros creemos que es responsabilidad del Estado, tanto provincial como nacional, la preservación no solo de la selva, sino de todos nuestros bienes, el agua, nuestros ríos, nuestros arroyos, nuestras vertientes, nuestras semillas, Uh-huh. nuestra cultura, nuestras formas de producir. Creemos que eso es lo que hay que garantizar, y bueno, por suerte pudimos charlarlo esto con el gobernador actual. El viernes tuvimos una reunión, 3 o 4 referentes de las organizaciones, y por lo menos abrimos un canal de diálogo. No sabemos cuál va a ser la definición del todo, pero quedó el gobernador en reunirse con sus ministros, plantear nuestra postura, y bueno, nosotros lo que pedimos es que sigamos dialogando, y que estamos dispuestos a acompañar todo esto que tenga que ver con esto de garantizar nuestra soberanía en el manejo de nuestros bienes, y que planteemos un modelo productivo distinto, ¿no? Que en la provincia de alguna manera se da, ¿no? Acá el tema de la agroecología está
ha avanzado muchísimo. El tema de las organizaciones guardianes de semillas criollas también, prácticamente no se utilizan transgénicos en la provincia. En fin, la idea es seguir debatiendo sobre eso, ¿no? Y defendiendo ese patrimonio natural que aparte han sabido defender también la comunidad local, porque también cuando se habla de estos temas de mercados de carbono y canje de deuda por naturaleza, la incorporación de organismos internacionales asociados a ONGs, a grandes ONG gestoras, radicadas en países del primer mundo, que como bien decías recién implican la potencialidad y el riesgo de una pérdida de soberanía sobre el manejo de los recursos, que en el caso de Misiones además vendría a destruir una historia realmente digna de imitar en cuanto a la gestión de esos recursos por parte de la comunidad, ¿no? Sí, totalmente. Eso es justamente lo que nosotros queremos, y lo hemos resaltado el otro día con el gobernador, porque creo que él tiene una visión en ese sentido. Siempre resguardando de nuestra independencia de las cuestiones políticas y ideológicas, pero cabe decirlo cuando uno coincide en algo. Él ha acompañado, nosotros tenemos una Secretaría de Agricultura Familiar que funciona muy bien, ha acompañado a estos grupos defensores de semillas criollas bastante, como incluso presencialmente, ha estado en muchas de las ferias que se organizan para esto, y como médico ha sido también bastante crítico de la explotación del uso de agrotóxicos para el tabaco. Así que bueno, ahí encontramos por lo menos un canal de diálogo y bueno, por supuesto, sí, teniendo algunas diferencias también, ¿no? Perfecto. Pero bueno, fundamentalmente creo que, como vos bien lo destacabas, ¿no? Hay un espíritu del misionero, sobre todo la gente de la chacra, la gente que labura en la tierra, de pertenencia y de compromiso con el modelo productivo, ¿no? Que ellos mismos han gestado. Claro. Y bueno, desde las organizaciones tratamos de acompañar, ¿no? Bueno, buenísimo, Eduardo, muchísimas gracias por todo lo que nos transmitís, realmente una experiencia súper interesante, digna de ser difundida y conocida. Y bueno, así que agradecerte nuevamente, Eduardo Luján, desde la Tierra Colorada, tan hermosa y que merece ser defendida como los misioneros y las misioneras la están defendiendo. Muchas gracias, Eduardo. No, al contrario, gracias a vos y por el espacio y por la charla. Era Eduardo Luján de la Mesa Socioambiental Misionera, una experiencia realmente única en la Argentina, con 2 plebiscitos contundentes, extremadamente contundentes, con 82% de rechazo a la instalación de mega represas, y una comunidad, un conjunto de comunidades en Misiones que defienden su territorio, y me parece muy significativo lo que plantea Eduardo acerca de cómo se explica el éxito de la sociedad misionera en lograr estos resultados tan importantes en la defensa del territorio. Y creo que lo que él señala es muy relevante y muy importante destacar, que es el hecho de que en Misiones existe pequeña propiedad, existe una población rural muy familiar, de agricultura familiar, agricultura campesina muy difundida, que tiene un vínculo muy estrecho con la tierra, y que esa es una clave fundamental para entender, para tener otra sensibilidad, otra mirada, y para ejercer una defensa eficaz sobre el territorio. Con esto le damos cierre al programa de hoy de Naturaleza Somos, la columna de Ecología y Ambiente en El Viejo de Arriba. Las esperamos el próximo viernes a las 9, como siempre, aquí en la radio activa comunitaria del Colectivo Cultural de Ingeniero Maschwitz, El Bondi. Que tengan muy buena semana. Yo soy un
pasajero. No quiero llevarme nada, ni usar el mundo de cenicero. Estoy aquí sin nombre y sin saber mi paradero. Me han dado alojamiento en el más antiguo de los viveros. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia dónde. Pregunto al jardinero y el jardinero no me responde. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. De paso. Moverá la luna o la luna las mareas. Se nace lo que es o se será aquello en lo que se crea. Yo estoy aquí perplejo, no soy más que todo oídos. Me quedo con mucha suerte, 3.000 millones de mis latidos. Si quisiera regresar, ya no sabría hacia cuándo. El mismo jardinero debe estárselo preguntando. Hay gente que es de un lugar, no es mi caso, yo estoy aquí. Yo estoy aquí de paso.